continuar acerca del libro de los Hechos, empezamos a mirar acerca que es un libro en el cual no se ha cerrado. Es un libro en los cuales no es el Hechos de los Apóstoles como le ha hablado la teología o dicho, sino es el libro, mis hermanos, de los Hechos del Espíritu Santo. Y está abierto porque a través de tu vida, tú y yo podemos hacer hechos a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios cuando vino Cristo que Él nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y empezamos a mirar que el doctor que escribió esto, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Les he dicho, si en una iglesia no hay esta situación de apego, ¿sí? ¿Sí? A la palabra de Dios, nos estamos saliendo de la línea en la cual Dios nos quiere bendecir y nos podemos volver hermanos y hermanas en una situación, ¿sí? Carismática, emocional, etcétera, etcétera. Pero cuando uno vive la palabra de Dios como Él quiere, ¿sí? Y nos deleitamos en su palabra y la obedecemos, y aparte nosotros podemos estar en esa relación plena creyendo, vamos a ver la gloria de Dios. Aquí el libro de los Hechos empieza en esa manera, teórico-práctico. Amén. No nada más pura palabra, sino también el efecto de la palabra. Amén. No solo el logo, sino también el rema. Amén. Entonces, también ya aquí está Lucas, el médico amado, cambiando la palabra iglesia como reino. Amén. Ya está hablando de un reino. No que la iglesia haya sido quitada, no, mis hermanos. Está hablando de que el reino de los cielos, como dije, Cristo se ha acercado. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero también somos el reino de Dios. Amén. Y como está el reino de los cielos, allá el reino de Dios, así tiene que estar aquí. Allá no hay depresión, allá no hay angustia, allá no hay ansiedad, allá no hay enfermedad, allá no hay pobreza, el oro hasta lo pisan, calles de oro y más de cristal. Aquí, mis hermanos, tiene que funcionar de la misma manera cuando nos reunimos. Amén. La situación es que muchas veces no le mezclamos fe, pero después de esto empezó el Espíritu Santo a dar un orden, a un mandamiento, que se fueran a Jerusalén y que ahí serían bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Y aquí la palabra es dinamita en el 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una de las características de lo que tiene el Espíritu Santo. No nada más es eso. Hemos hablado ya por enésima ocasión y dicho, mis hermanos, que el Espíritu Santo es una persona. No es una energía como algunos piensan. No es, mis hermanos, una fuerza activa, sino es poder. Es una persona que está dentro de nosotros. Amén. Aquí quiero parar. Muchas veces creemos más en los demonios. Es que me oprimió, es que me hizo, es que me dijo, es que me endemonié, y etcétera, etcétera. Mis hermanos, pero yo te quiero decir, tú tienes el Espíritu Santo y tienes el Espíritu de Cristo. Amén. Les decía también que no era todo el recibir el bautismo en el Espíritu Santo, sino también ser llenos del Espíritu Santo y después, ¿quién dijo mantenernos? Excelente. Mantener esa llenura, mantenerlo. No tan solo tener el Espíritu Santo y ya no hablar en otras lenguas, ya no tener una relación con el Espíritu Santo. Les ponía el ejemplo de que había un pastor que ponía un florerito y ahí le ponía su flor, porque era el momento de ir y es muy romántico. Y me gustó, no que fuera de idolatría, sino un respeto hacia el Espíritu Santo. Amén. Porque estamos en la época, en la temporada del Espíritu Santo, mis hermanos, en la gracia, donde el Espíritu Santo está con nosotros. Cristo ascendió,
¿sí? Fue glorificado y ahora, mis hermanos, descendió en espíritu y está cuando nosotros le aceptamos dentro de nuestro corazón o dentro de nuestro espíritu. Amén. Hasta aquí no hay nada nuevo de lo que hemos enseñado, pero sí les quiero decir que la obediencia es importante. Empezamos a mirar que había 120 ahí cuando el primer discurso que Pedro dijo, y vino el Espíritu Santo sobre de ellos y empezaron a hablar en otras ¿qué? Lenguas como de qué, asentándose a cada uno se le aparecieron lenguas repartidas, dice. Y yo les di el texto, el 2:22, ¿sí? El 2:22, que pusiéramos mucha atención en este texto. ¿Por qué? Porque una de las características cuando el Espíritu Santo nos bautiza, tiene que suceder lo que Pedro empezó a predicarles, ¿sí? No tan solo les empezó a predicar con lo que había dicho el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizaré, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todos, nuestra fe es esperar el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Cuando Él se aparezca. Mis hermanos, ahí en el 1:11 dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera va a regresar. Entonces ese es el día de Cristo que está aquí señalando. Antes del día de Cristo habrá el poder del Espíritu Santo moviéndose sobre los siervos y sobre las siervas, sobre jóvenes y ancianos. Amén. Entonces esa es una manifestación, pero da una característica principal que tienen que subrayar, porque luego hay muchas controversias en la Escritura, y no tan solamente aquí dice este texto, en lo que aquí dice lo mismo en este texto que veis y oís. Más adelante lo vamos a ver otra vez cómo lo repite el Espíritu Santo, lo mismo. Dice, y Jesús, el 32, Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Se estaban mofando, se estaban burlando. Había de Ponto, Capadocia, Tiatira, y de Asia, de muchas iglesias alrededor, y aquí se estaba manifestando el don del Espíritu Santo como ¿qué? Como señal. Ya miramos que estaban, mis hermanos estaban diciendo que estaban borrachos. Pero Pedro se levantó y dio este discurso acerca de lo que había venido el poder de Dios exactamente a este grupo de apóstoles, y que se les había manifestado en otras lenguas. Y ahí reitera, dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Veis y oís. Entonces, una de las manifestaciones del Espíritu Santo, y por eso no nos quieren, ¿sí? Hay muchos hermanos que no quieren esto, pero yo no puedo pasar por alto, hermano y hermana, ¿sí? No puedo pasar por alto lo que la Escritura dice, el modelo de Dios. ¿Por qué? Porque entonces me salgo de la línea que Dios ha puesto, del modelo que Dios ha puesto, de los esquemas que Dios ha puesto, y tenemos que respetarle. Como les he puesto la sillita aquí adelante, Él es el Señor, y me guste o no me guste hablar en lenguas, esa es la manera, mis hermanos, de llenar ¿qué? Los vacíos, ¿sí? Entonces, eso, cuando tú vas llenando un vacío, ¿sí? Ese vacío que tienes, mis hermanos, está ungido, ¿sí? Lo que dice el salmista, mi copa está rebosando.
Cada vacío que se va llenando, ¿sí?, está siendo ministrado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Y ese vacío va adquiriendo función. ¿Sí? Es importante. Pero ¿por qué andamos tomando tantos medicamentos para las enfermedades psicosomáticas que son de este siglo y el pasado? Porque no hemos ungido, por ejemplo, la memoria. La memoria necesita ser ungida. Porque si no, mis hermanos, sentido, por ejemplo, el sentido de la memoria, que es del alma, que no ministres, se te va a volver tu enemigo y te puede matar. Por ejemplo, la memoria. Me pongo a pensar en las cosas pasadas. Falta de perdón. ¿Qué me produce la falta de perdón? Odio, rencor, resentimiento, enfermedades del cuerpo. Primero te enfermas tu alma y después vienen las enfermedades en tu cuerpo. Muchas veces ya el papá o la mamá no viven y todavía nos seguimos. Es que me pegaba, es que me golpeaba. Y es como cuando vienen a la iglesia: es que allá me hicieron esto, pastor, y me dijeron esto, y me hicieron esto. Bueno, ¿y qué hiciste tú? Para que te hayan hecho eso. Lo único que tienes que hacer es perdonar al otro pastor, porque eso te va a hacer bien. ¿Sí? Es que a mi papá me pegaba, es que a mi mamá me pegaba, es que a mis abuelitos me golpeaban, es que no me daban esto, es que yo quería esto, es que yo quería el otro. ¿Sí? Y yo les pregunto: bueno, ¿y por qué te pasó eso? Necesitamos ser ministrados por esto que veis y oís. Amén. Aquí Pedro, él lo que estaba haciendo es levantarse y decirles: no están borrachos. Ha derramado lo que dijo el profeta Joel. ¿Sí? Y empezó a manifestarles. Esta fue una de las maneras para predicar el evangelio. ¿Sí? La iglesia bautista lo dice, la iglesia presbiteriana lo dice, pero se mofan del don del Espíritu Santo. ¿Sí? Sin entender que este fue como testimonio a los que ¿seguidores? No, ¿a qué? A los gentiles. ¿Sí? Fíjense bien, vamos a 1 Corintios para que tengamos claridad. Es importante, mis hermanos, porque si no luego ahí veo en la tele que se están burlando de las lenguas y vienen dudando. Dice el 14:22, y luego prohíben hablar en lenguas en la iglesia, prohíben danzar en la iglesia. Dice el 21 del 14, ¿ya lo tienen, hermanos? Es importante recordar esto y machacarlo. Eso que veis y oís que leímos, es importante señalárselos, porque así fue el bautismo en el Espíritu Santo. Y acuérdense que Dios no tiene sombra ni mudanza ¿de qué? De variación. Él sigue siendo ayer y por todos los siglos de los siglos. Él es el mismo. ¿Sí? Dice, y en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y aún así no me oirán, dice el Señor. Y el 22 dice: así que las lenguas son por señal a los no creyentes. ¿O a quién? ¿Cómo es tu Biblia? No a los creyentes. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pónganse, o sea, ¿cómo la Biblia se está contradiciendo? No, mis hermanos. Ahí está hablando de lenguas por señal. Cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, fueron bautizados y empezaron a hablar en lenguas por señal. Acuérdense bien, llévenselo, rúmienlo. ¿Sí saben qué es rumiar? Sí, ¿qué es, hermano? ¿Quién me dice? Sí. Ajá, pero ¿qué está pasando ahí fisiológicamente en el animalito, en las vacas? ¿Sí? ¿Quién ha visto a las vacas comer? ¿Sí? Fíjense bien, comen, se tragan el pasto, el alimento, se atiborran.
y se van debajo del arbolito y se sientan ahí en la sombra y están rumiando. Ellos tienen 4 estómagos, ¿sí? Panza, bonete, librillo y cuajar, así se llaman, ¿sí? Entonces lo que hacen es que regresan a la boca, o sea, lo vomitan y empiezan a rumiar, y por eso están con las enzimas de la boca y del estómago, empiezan a eso es algo fisiológico, ¿no? Nosotros no lo tenemos, por eso la banda dice, ay, tengo reflujo, o reflujo, no, entonces, ellos rumian, eso es rumiar. Entonces rumiar, la palabra es que la traigas a la memoria y la regreses, ¿sí? Y con el poder del Espíritu Santo vas a llenar esos pensamientos, esa situación. ¿Qué les dije? Es la memoria, ¿verdad? Si no ministras la memoria, ¿sí? Se te va a volver tu enemigo. Si no ministras el intelecto, ¿qué se te va a volver? Tu enemigo. Te vas a volver un burro. Entonces vas a rumiar. Eso es rumiar, mis hermanos, ¿sí? Nosotros también tenemos que rumiar el alimento, o sea, volverlo a recordar en la memoria. No que lo vomites. Provecho. ¿Gustan? No, en una manera espiritual. Traerla a la memoria, ¿sí? La palabra de Dios. En vez de estar pensando en tu mamá y en tu papá, o en tu hermano y en tu hermana. Si tú no perdonas, ¿sí? Vuelvo otra vez al tema de los vacíos. Ahorita vamos a continuar. Si tú no perdonas, te estás enfermando. La falta de perdón no le hace daño a tu mamá, ni a tus hermanos, ni a los que te ofendieron. Nos hace daño a nosotros, porque lo vamos cargando toda una vida. Esa es la falta de perdón. Ok. Quiero cerrar esto y que tengan el entendimiento para continuar con el tema. Esta es la introducción para los que no han estado. Entonces, las lenguas son por señal, ¿a quién? A los gentiles. A los incrédulos. Y aquí estaban pasando lenguas por señal. Entonces ellos hablaron en sus lenguas y fueron a predicar el evangelio. ¿Amén? Sí, porque luego se burlan. Se burlan. ¿Por qué? Porque no ministran el intelecto. ¿Sí? Y se te vuelve tu enemigo. ¿Amén? Ok, vamos a entrar en materia. ¿Alguna duda hasta aquí, mis hermanos? ¿No? Entonces, ¿para quién son las lenguas por señal? Para los incrédulos. Y luego de pronto acabamos mirando, pero vamos a continuar para que tengamos claridad en esto. Dice el 43, bueno, después de hablar esto, dice que se convirtieron como 3,000 gentes. Sí, Pedro, el que negó a Cristo, lleno del Espíritu Santo, como 3,000 gentes. Y dice el 43, el 2:43, vamos a acabar el 2 el día de hoy. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Tenían en común todas las cosas. ¿Qué es tener en común, Emanuel? ¿Mande? Sí, Emanuel. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No tú, no el pastor,
¿sí? Nosotros somos vehículos e instrumentos. El Señor añadía cada día a todos los que habían de ser salvos a la iglesia. Mis hermanos, era una unión tremenda que había, que todos miraban, si tenían 3 casas, bueno, voy a vender una y le voy a dar de comer a mi hermano que tiene necesidad. Eso es el modelo de la iglesia, ¿sí? Aquí dice, no me vean feo, no les estoy pidiendo que vendan sus casas, ¿sí? ¿Sí? Pero aquí dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan, ¿sí? Dice que estaban cada día. Pues yo tuve que quitar las células porque ya no aguantaban. ¿Sí? Cada día unánimes hacían la cena del Señor y compartían el pan y estaban cantando al Señor y glorificaban a Dios. Por eso era una iglesia gloriosa, mis hermanos. Por eso había la unción del Espíritu Santo, el avivamiento. Ay, ya servía. Otra vez culto. Oh, es que ¿quién no sabe otra cosa el pastor? ¿Por qué no nos cita en el cine y nos vamos al cine o en la discoteca? O en el bar, allá nos vemos en la zona rosa. ¿Sí? No, hombre. Mis hermanos, ese es el modelo de Dios. Y aparte vendían, mis hermanos, vendían. Y decían, a ver hermano, ustedes están en una necesidad, yo le voy a ayudar. ¿Sí? Pero que no fuera flojo, porque ahí la palabra dice que no fueran las mujeres pendencieras, ni las viudas, tenían reglas. ¿Sí? Así era la iglesia primitiva, perdón, la primera iglesia. Primitivo no, porque de primitiva no tenía nada. Ahora somos más primitivos. Pensamos que toda la bendición es para nosotros y que los demás no necesitan bendición. Y luego, Dios, ¿por qué no me bendices a mí? Pues ¿qué? Porque eres un avaro, un ávara. Aquí dice, mis hermanos, que así era la primera iglesia. Ese es el modelo. Y traían a los apóstoles y repartían. No me vean feo, así enseña la Escritura. Yo no puedo pasar esto por alto. Dile a tu hermano, así enseña la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Así dice. No, y ahora tengo 3 casas, quiero 4, quiero 5, quiero 6, quiero 7. Al cabo Dios me ha enseñado que yo soy un hombre próspero, yo soy hijo del pirro, yo soy empresario, yo soy emprendedor. Es lo que trae la nueva era. Está bien. Está bien. No hay ningún problema. El que Dios te bendiga está excelente bien. ¿Y qué onda con las necesidades de tus hermanos y mis hermanas? Ese es el problema de la iglesia actual. Ese es el problema de la iglesia actual. Aquí le llaman la iglesia primitiva, la teología sí le llama. Pero allá había la manifestación del Espíritu Santo porque todo lo tenían por común. O sea que no les interesaba lo material. Pero también había gente avara. ¿Sí? Ahí. Dice el 5, vamos al 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo que tenía su mujer, y trayéndole solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles y le dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y suministrases el precio de tu heredad? ¿Qué le pasó, mis hermanos? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has metido
perdón, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, la envolvieron y sacándola lo sepultaron. Y luego llega Zafira y lo mismo. ¿Sí? Ahí dice tentar al Espíritu. Era tanto el poder de Dios que había. ¿Sí? Era tanto el poder de Dios que había. El derramamiento del Espíritu Santo, que todos estaban convencidos, pero a unos les hacía falta y hubo juicio. ¿Por qué? Porque le mintieron al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Y lo tentaron, dice. Sí, mis hermanos, esta es la iglesia del Señor. Este es el modelo. De seguro el pastor agarra los diezmos y las ofrendas y se va a Polanco, o se va a Mundo E, o se va... Solito me estoy balconeando, ¿verdad? A comer, pues está regordo. Mira, le viste hasta cachetón, lo tiene en gorda. Sí. Aguas, mis hermanos. Aguas. Yo solo les estoy enseñando, mis hermanos, lo que la Escritura dice. ¿Sí? Es que no crecemos porque el pastor, mis hermanos, ¿y tú qué estás haciendo? Aquí dice que todos tenían por común. Ya lo voy a cambiar porque los veo muy tristes hoy. Es que Dios no me da, mis hermanos, porque no vivimos en el modelo. Te digo, yo no estoy en contra de que Dios te prospere y te bendiga, pero lo que sí estoy en contra es que ves la necesidad del hermano y para esto hay que ser sabios. Hay que ser sabios. Hay que ser sabios. Porque muchas veces, mucha gente luego viene a la iglesia. Ahí está Emanuel, tú no, el domingo, ¿no? Esa mujer ha venido 3 o 4 veces. La primera vez se le dio, la segunda vez me mentó la mamá porque le dije, hermana, ya no vengas a mentir. ¿Sí? Y el domingo vino otra vez y me refutó algo. Y le dije, pues ahí deja ¿cómo se llama? Tu petición con el hermano. Yo tenía que atender otras cosas. O sea, andan siendo el modus vivendi. La iglesia es responsable de cuando hay una persona con necesidad, pero que conozcamos el testimonio. Se aparece cada venida de obispo, ¿sí? O cada que el cometa Halley. O sea, la obligación de una iglesia es apoyar a esas gentes, porque es un mandamiento de Dios. Yo les dije, ¿por qué creen que viene gente y me da ofrenda y que no son de esa iglesia? Porque la iglesia no da. Y aquí dice que todos lo tenían por común. Y les dije una vez, no voy a hacer con mi papá, tenía 3 casas. ¿Sí? Y cada uno era su parroquia, tenía una estaba mi mamá, otra estaba su señora y en otra estaba una hermana de él. Y ahorita, por ejemplo, ya se andan peleando porque pues mi papá pues ya está grande. Todo lo tenían por común. Esa es la iglesia primera, mis hermanos. Ese es el modelo de Dios. Por eso me dicen, oiga, es que usted diezma allá y usted no debe de diezmar, y se me han puesto al tú por tú allá, y usted utilícelo para aquí. Entonces les digo, sí, está bien, hermano, hermana. No conoce el modelo. Es que se lo gasta en esto, pues ¿qué nos importa? Cada quien va a dar cuenta. ¿Sí? Cada quien va a dar cuenta. Tú vas a dar cuenta de lo que tú tienes. Yo voy a dar cuenta de lo que yo recibo. Es como les digo a mis hijos. Les digo, traten bien a los hermanos, porque muchas veces vienen y dan el 10% de la vida. ¿Sí?
de su vida, porque eso es lo que aporta. Mira, mucha gente ha venido, oiga pastor, ¿y por qué no ponemos un centro para darles desayuno y darles comida? Ok, véngase, y cuando tenga 2, 3 años en la iglesia y le vea su fidelidad de estar y de querer servir al Señor, lo hacemos. No, pues nada más duran 2, 3 meses y ahí nos vemos. Y luego les hablo, oiga hermana, ¿y lo que prometió? Ay, no se me ha olvidado, pastor, no se me ha olvidado que a la hermana que se le murió y tiene los hijos, darles dinero. Y se lo prometieron, Es allá con Dios. Yo que puedo exigirle, allá con una pistola, es que tú le prometiste. No, pues cada quien. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Si no damos, ¿sí? Aquí el Espíritu Santo está poniendo en orden a la iglesia. Si no damos, el mar muerto se llama mar muerto porque no da. Está pestoso, hay mucha sal. Por eso se llama mar muerto, por eso estamos muriéndonos en lo económico. Y le damos a Dios y le cantamos. Es que ¿por qué no me das esto? Mira cómo anda tu siervo ayer con el carro. Cuando tenía el otro carro que me robaron, han de haber dicho, aleluya, mira por Ávaro. Sí, muchos dijeron. Fíjense bien. Si no damos, hermanos, nos vamos a morir. Económicamente y espiritualmente. ¿Bendiciendo qué? De bendeciré. ¿Necesitará, sí, alguna área decirle a nuestra alma, a nuestro intelecto, enseñarle, ministrarle, llenarle de palabra a ese vacío y hacerle entender que bendiciendo te bendeciré, que más bien es bienaventurado dar que recibir? Los vacíos así se llenan. Y les estoy hablando de dar porque la línea viene en eso, en esta tarde. Bendiciendo te bendeciré. Más bienaventurados que dar que recibir. ¿Para qué vine? De veras, mis hermanos, yo me iba a brincar eso, pero dije, no, Señor, mi capitán tengo que ponerla. Todo lo tenían por común. Y a los servidores les digo, pónganle ahí en su sobrecito, para ver qué hay en su corazón. ¡Ay, se me olvidó! Sí, hay que enseñarle a la memoria, al intelecto a dar. Aunque no digas amén, gracias por el amén. Dile al de lado, hay que enseñarle al intelecto a dar. No se oyó, A ver, ven, párate para que le digas. Córrele. Ruégale. Dile, hermanos, hay que enseñarle al intelecto a dar. Hermanos, hay que darle intelecto a hablar. Creo que se le alborotaron los chamuquines. Sí, mis hermanos, porque si no le ministras vas a morir en esa área. Engañé a los hermanos. Ahí están Anías y Zafira, miren. No la contaron. Y fue en esta dispensación del Espíritu Santo. Engañaron al Espíritu, afrentaron al Espíritu. Yo les digo, les puse una tarea que fueran a llevarles una torta. ¿A quién? A los que no tenían. Qué bueno que dice el hermano, los que no tenían porque ya tienen. ¿Sí? ¿Cuántos lo hicieron? No me levanten la mano. A ver cómo te sientes. Amén. Si te sientes bien y no lo has hecho, hermanos, estás muerto.
¿Sí? La naturaleza de Dios así es dar primero y luego recibir. ¿Sí? ¿Cuánto? Fíjese, hice los cultos de sanidad y milagros. Y les pedí que trajeran una ofrenda y que trajeran algo para darle a los hermanos necesitados. Lo hago para que Dios te bendiga, para que tengas todo en común. Y miren, mis hermanos, créeme que nada me comí, venían y los hermanos ahí les estábamos dando. Y tiene que venir la varita, ¿sí? El callado del pastor, así aventándoles, ¡ah, ahora le traigan! No, mis hermanos, ese principio de dar, ¿sí? Para que ministres el vacío en tu intelecto, ¿sí? Lo tienes que tener. Porque muchas veces no sabes que el de al lado, ¿sí?, tiene necesidad. Y para eso es la iglesia, para bendecir. El domingo quiero que pongan en práctica esta predicación, mis hermanos. Y que ministren. Esta área se te va a volver tu enemigo, el intelecto. Tienes que entrenarlo. Te vas a morir espiritualmente. Tráiganse 1 kilo de frijoles, hermanos. Hay necesidad. Y es como, es que nada más a mí me regaña, nada más a mí me dice, usted la trae contra mí. No les puedo decir a los demás qué disciplina les pongo, ni les puedo decir, hermanos, es que le di tal ofrenda al hermano o a la hermana fulano, o tal despensa al hermano o a la hermana fulano. Eso es, mira, si tú traes algo y lo pones ahí, ¿sí? Como Lorena me puso mi chela, ¿sí? Olvídate. Si quieres ministrar a esa área de dar, olvídate, despréndete, tenlo por común. Vengo y lo pongo. Si el pastor se lo come, aguas, lo digo para mí. Y aguas para ti si murmuras o dices. Tú olvídate, uno va y entrega y da. Un día un hermano estaba pasando, no tenía trabajo, tenía hepatitis C, nos ayudaba de aquí, era de Aragón. Y desde que iniciamos la iglesia he estado con el báculo, ¿cómo se llama? El bastoncito. Traigan para darle a los hermanos, ténganlo por común. Es bendición para ti. Un día, por ejemplo, Emanuel nos trajo unos papel para baño. Parecían lijas, pero bueno, trajo. Amén. Sí, mis hermanos. Ya despréndete y olvídate. El mar muerto se llama mar muerto porque no da agua. ¿Sí? Está todo podrido ahí por las sales, los ácidos que libera y todo lo que libera el potasio y todo lo que tiene ahí. No necesita el pastor estar diciendo, y yo no quiero, hermanos, el domingo, pastor, aquí está. No, ustedes lleguen y déjenlo aquí. Si le pueden hablar a su hermano y a su hermano que no vino hoy, díganle, hermanos, es tiempo de dar. Y no es el Teletón, ¿eh? ¿Sí? Porque hay hermanos necesitados. Miren, hay hermanos que ganan 150 pesos al día y tienen hijos e hijas. Es que Dios no los bendice por pecadores. Yo te pregunto, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso también es pecado. ¿Y cómo Dios te ha bendecido? ¿Sí? Y también vayan a dejarle una tortita, aunque sean drogos y marihuana, ustedes dénsela. No les den dinero, hay que ser sabios. Esa es la labor de una iglesia. Y mira, Dios va a añadir a la iglesia los que van a ser sabios, porque van a ver que tú no los vas a juzgar. Dice que cuando tú das ascuas de fuego, pones sobre sus cabezas. ¿Qué es eso? Que ellos sienten el fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor, y se sienten a todo dar. Miren, el día del Padre me dieron y
Y como ya bajé de peso, pues ya me lo dejo, dije, y me sentía todo dar. ¿Cuántas veces me habían dado del Día del Padre? Nunca, pero miren, aquí está, bueno. Y no me interesa si es Paco Rabanne o Pierre Cardin o de las marcas más caras. Con el dar es importante. Amén. El corazón con lo que lo des. Amén. Gloria a Dios. Sí, aquí está. No le echo el hoyito. Aquí está. ¿Sí? Eso es lo importante. Y trae algo bueno. ¿Sí? Algo bueno, que no vas a traer los zapatos con hongos y todo. No. Si le vas a bendecir a un hermano, pregúntale cuál es tu calzado, hermano. Número, tal. Vente, te voy a llevar y te voy a comprar y te voy a bendecir. ¿Por qué no? Es tu hermano. Y que si por su dura cabeza o su mala cabeza él está así, no es tu bronca. Es bronca de él. Tú ministrale a lo que te va a ayudar. Y llena ese vacío. Mis hermanos, tus sentimientos van a empezar también a tener un efecto secundario. Y te vas a empezar a sentir mejor. Ese odio que tenías, ese rencor que tenías hacia la vida, esa infelicidad va a ser ministrada dando. O sea, cuando te dan algo, tú te sientes bien, aunque sea cualquier cosita, mis hermanos. ¿Sí? Por eso digo, hay que ser sabios en el dar. Amén. Lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Eso vas a cosechar. Es que tú no me das, Señor, porque estás mal. No, mis hermanos, no nos da porque estamos muertos. Esto es un principio tremendo, el dar. ¿Por qué, mis hermanos? Yo te quiero decir, todavía nos falta una media hora. ¿Sí? El terminar con esto del modelo de Dios y continuar. Vamos a 2 Reyes 4. Fíjate lo que hizo un profeta. Es que no le estoy entendiendo, pastor. Llévatelo y el Espíritu Santo te va a dar. Es que a mí no me revela como usted. Llévatelo y el Espíritu Santo te va a dar. Amén. Que lo dije Reyes, ¿verdad? Sí. Pero permítanme, hermanos, que me equivoqué, estaba en Crónicas. Fíjense bien. Estamos hablando de qué principio. Recordamos, me faltó hace 8 días porque estaba muy larga ya terminamos después de las 9. Miramos ya, fíjense bien. Acá pongan atención. Está antes de Apocalipsis y después de Génesis. Orden, llenura y multiplicación. Estamos desordenados, tenemos vacíos y multiplicamos el pecado. El que tú des, el que yo dé, quedándome callado, es que si doy y me duele, mis hermanos, de veras, aunque des tu cuerpo a quemar y no tengo amor, de nada sirve. Así dice 1 Corintios. Esas son las reglas de Dios. ¿Sí? Orden, llenura a esos vacíos y viene la multiplicación. Todos estamos contados por el mismo pecado de Adán. Todos traemos vacíos, pero estamos entendiendo cómo ministrar. Y mira, mis hermanos, lo que hizo un profeta de Dios. Amén. Eliseo. 2 Reyes 4. ¿Sí les dije segunda, verdad? Sí. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas. ¿Sí? Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Antes se utilizaba el ser esclavo. Aquí, mis hermanos, había muerto un siervo de Dios. Y se acercó esta mujer, buscó al siervo de Dios, a Eliseo, diciéndole: tú conociste a mi marido, cómo amaba, pero nos dejó endeudados.
Nos dejó en un tremendo desorden. Y si no pago, se van a llevar de esclavos a mis hijos, de siervos a mis hijos. Y yo amo mucho a mis hijos. Yo no quiero esto, pero yo estoy viniendo porque yo quiero ser ministrada por ti. ¿Cómo puedo hacerle? Fíjate bien la historia. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Le preguntó, bueno, pues ¿qué conmigo? Yo no soy el que debo. ¿Sí? Yo no tengo el desorden. Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿De qué es figura el aceite, mis hermanos? Ahí había, mis hermanos, un desorden tremendo. Había un vacío tremendo que había dejado el papá. Pero el profeta, mis hermanos, le dijo, te voy a llevar al orden de Dios. ¿Qué hay en tu casa? Una vasija de aceite. Fíjate bien lo que hizo el profeta. Él le preguntó, ¿qué te haré yo? Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. ¿Sí? O sea, como dice, no seas escasa. ¿Sí? En tus tiendas hay que extenderlos más. Esa es manera del Espíritu Santo. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Estamos hablando que las vasijas estaban siendo llenas, o llenadas, como le quieras decir. Y les está diciendo, enciérrate y llena esos vacíos del Espíritu Santo. Enciérrate. Enciérrate con tus hijos. Vamos a quitar este orden. ¿Quieres que tus hijos, mis hermanos, o tus hijas sean esclavas? ¿O no? Enciérrate, mis hermanos. Empieza a llenar tus vacíos de ese Espíritu Santo, de ese aceite. A lo mejor, mis hermanos, los vacíos que tienes son muchos. Y los has encontrado con los vecinos porque los odias, porque te han hecho muchas cosas, o porque tus familiares te han hecho varias cosas. Pero aquí ¿cómo se llama? El profeta Elías le está diciendo, ¿qué quieres que haga? Quiero salir de estas broncas, quiero salir de este desorden que mi marido me dejó. Y él te está diciendo en esta noche, sí, ciertamente tu suegra, tu tío, tu prima, te vieron la cara, tu mamá, tu papá, tus hijos, tus hijas. ¿Sí? El pastor o la pastora de la otra iglesia, o como le llames tú, el siervo, o el reverendo. Pero enciérrate, porque esas áreas en tu vida, esas vasijas están vacías y están en desorden, y Dios quiere llenarlas con el Espíritu Santo. Un profeta de Dios en el Antiguo Testamento era la voz de Dios. Era el que cargaba el Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos así en esta hora? Estamos endeudados con Dios, endeudados con nuestros hijos, endeudados con todo el mundo. Y hoy te está hablando el Señor a través del Espíritu Santo, a través de esta historia de Eliseo. Y quiere que extraigas esas vasijas que tienen un desorden tremendo. Sí, que las has tomado con tus vecinos, con tus familiares, en la escuela, en el trabajo, y traes mucha amargura, resentimiento, enojo, ira, mis hermanos. Depresión, angustia, ansiedad, yo no sé, pobreza, miseria, como aquí estaban endeudados. Por algo, mis hermanos, que ella pudiese haber dicho, es que él tiene la culpa. Pero ella se estaba acercando a Dios. Se estaba acercando al siervo de Dios. Estaba pidiéndole consejo a un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. Y le estaba compartiendo, mis hermanos, lo único que tenía. No le estaba dando el dinero, sino le estaba dando con qué tenía que pagar esas deudas. Fíjate bien. Entra luego
y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, bien desobediente. No, es que ¿cómo me dices eso? ¿Cómo? No, mis hermanos. Siempre tienes que tener, mis hermanos, la obediencia al Espíritu Santo, al siervo que Dios ha puesto. Esa es la salida de los vacíos, del desorden, mis hermanos. ¿Sí? Y se fue la mujer, cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ellas echaban del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo al hijo suyo, traedme otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Sabes cuándo va a cesar, mis hermanos, esos vacíos? Cuando los traigas a Dios y que el Espíritu Santo llene ese desorden que traemos y empieces a tener un orden de Dios. Cuando te encierres con tu familia, cuando te encierres con tus hijos. Ya basta de tanto vacío, de tanto estar mendigueándole y estar siendo siervos del mundo, de la carne y del diablo. Fíjate bien, el mismo principio. Había un desorden tremendo. Había vacíos en esas vasijas, mis hermanos. Por las cosas que le habían hecho alrededor. Porque le fueron a cobrar. Y fíjate bien cómo pagó esa deuda. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que te quede. Mis hermanos, no hay de otra. Trae tus vasijas y enciérrate con tu familia. ¿Qué te ha hecho el vecino? ¿Qué te ha hecho tu abuelita? ¿Qué te ha hecho tus hijos? ¿Qué te ha hecho la suegra? ¿Qué te ha hecho tu yerno, tu nuera, etcétera, etcétera? Hoy, el profeta Eliseo nos está enseñando en la palabra cómo llenar esas vasijas vacías que tenemos y cómo pagarle a este mundo y a esta carne y a este diablo con la llenura del Espíritu Santo. Silencio en la noche. Mis hermanos, no estás cansada de lo mismo, pelear con la familia, con la esposa, con la mujer, estar en miseria, en pobreza, en amargura, en resentimiento económico y espiritual. Hoy el Espíritu Santo te está dando, mis hermanos, como estamos mirando el libro de los Hechos, te está dando el camino de la multiplicación. Él sabía, el profeta, mis hermanos, porque no era él, era el Espíritu Santo el que estaba multiplicando en esos momentos a través del aceite del Espíritu Santo. Y pudieron pagar. Estás endeudado. ¿Sabes cómo estás endeudado? En esos vacíos, porque le has metido cosas que te hacen sentirte mal. Y aquí no hay otra. Si quieres multiplicar la gracia de Dios, el poder de Dios, trae las vasijas y enciérrate. Es el mismo principio. Lo vimos en el Génesis, en el Espíritu Santo en la creación. Lo vimos en el 8, 7 y 8, en la vida de Noé. Lo vimos en el libro de los Hechos. Y lo estamos mirando hoy en la vida de Eliseo. Personajes, mis hermanos, que no se conocían, pero el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Y hoy te estoy diciendo, a lo mejor pienses que no te conocieron, mis hermanos, pero el Espíritu Santo te está conociendo y Dios quiere que tú llenes esos vacíos. Amén. Para que seas ministrado y ministrada. Es importante. ¿Sí?
en estos momentos que el mundo se muere. Es importante que en estos momentos la carne está en su máximo esplendor. Aún el diablo engañándote. Es importante encerrarnos y traer todas las vasijas y ponerlas delante de Dios con la familia. Esas vasijas son los vacíos. Primero tiene que haber orden. Esta mujer estaba endeudada con todos los de afuera. Sus hijos estaban a punto de ser llevados allá afuera, por el mundo, por la carne y por el diablo. Yo te pregunto, ¿dónde andan tus hijos? ¿Dónde andan tus papás? ¿Dónde andan tus familiares? Son vacíos. Tenemos que llenarlos. ¿Dónde andan tus pensamientos? Son vacíos. Tenemos que ministrarles para ser, mis hermanos, fructíferos, multiplicadores. Ponte en pie, Padre. En esta hora estamos poniendo las vasijas delante de tu presencia.